Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda. Dos minutos pasan de la 1 de la tarde. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Directo Marca Sevilla en este jueves 28 de agosto, donde ya se ha disputado un partido de la jornada 6 de Liga, el que se ha adelantado entre el Celta de Vigo y el Real Betis Balompié, y una fecha donde estamos ya a la previa de la jornada 3 que se disputa el fin de semana. Hay muchísimo de lo que hablar. Hay un montón de noticias de última hora y una barbaridad de movimientos en el mercado, sobre todo alrededor del Sevilla. Está siendo una jornada frenética en las oficinas del Sevilla Fútbol Club, que lo ha dejado todo para última hora y que está recibiendo una cantidad importante de ofertas por varios jugadores que hace una semana no estaban encima de la mesa, no estaban quizá previsto que se marcharan, y también bastantes ofrecimientos de jugadores que o bien son descartes de sus clubes o bien no tienen equipo a estas alturas de verano. Hay que hablar mucho de la actualidad, hay que hablar del Real Betis Balompié, que ayer empató a 1 ante el Celta de Vigo en un partido donde el Betis fue claramente superior en la primera parte y claramente inferior al Celta en la segunda mitad. Un Betis que tiró menos a portería que el rival, y yo creo que el rival, al menos en la segunda mitad, mereció bastante más, incluso tuvo oportunidades para llevarse el partido y llevarse los 3 puntos. Un Betis que ayer tenía poco fondo de armario, porque tiene 5 o 6 jugadores importantes todavía lesionados y al que le faltan un par de retoques importantes por venir en la plantilla. Vamos a analizar el partido, vamos a hablar con mi querido Gabriel Galán, compañero del Desmarque, para charlar sobre todo de fútbol, analizar el choque de ayer y también interactuar un poquito sobre la planificación del Real Betis Balompié. Ayer, por ejemplo, se dio la circunstancia de que el rival del Betis, el Celta de Vigo, rota en el 11 inicial y tiene un banquillo realmente interesante con bastantes alternativas para meter, por ejemplo, en la segunda parte a Marcos Alonso, a Beltrán, al propio Juglá, a Iago Aspas. Es decir, que lo que había en el banquillo del Celta mejoraba claramente a los titulares, y en el Real Betis Balompié es verdad que algunos de los que salieron, sobre todo los chavales, aportaron detalles interesantes, pero no mejoraba, ni mucho menos a lo que había en el 11 inicial en el Real Betis Balompié. Así que vamos a hablar largo y tendido del partido y también vamos a escuchar a los protagonistas, tanto a Pellegrini, que dio por bueno el empate, como a Bartra, que hizo ese gol de cabeza, como a Héctor Bellerín, que sigue acumulando titularidades. Estoy de acuerdo en una cosa con Pellegrini: mientras se cierra el mercado y se termina de gestionar la plantilla, puntuar fuera de casa es una buena noticia, y también es una buena noticia que el Betis siga sin perder. Es un equipo que se ha acostumbrado a competir, sea como sea el guión y el escenario del partido, y que pierde muy poquito. Eso siempre es una muy buena noticia para pelear por los objetivos que tiene el Betis, que son repetir clasificación europea, intentar dar un saltito alcanzando al Athletic Club de Bilbao y a Villarreal. Hay que hablar también en el mercado del Real Betis, porque siguen apostándolo todo al nombre de Anthony Dos Santos. Ayer regresó de Inglaterra Ramón Alarcón, el CEO del Betis. Se ha quedado en las Islas Británicas Manu Fajardo, el director deportivo, para negociar tanto con el United como con sus agentes. Nos siguen transmitiendo que ven complicada la posibilidad de que Anthony vuelva al Real Betis Balompié, porque hay diferencias económicas muy importantes tanto con el club como con el jugador, que quiere cobrar su salario casi íntegro.
pero en el Betis entienden que merece la pena hacer el esfuerzo, apurar los días para tratar de firmar un jugador que sería evidentemente una auténtica pasada tenerlo aquí en el Real Betis Balompié, porque es un futbolista que decide partidos y que tiene esa capacidad para desequilibrar encuentros muy importantes. Así que luego estaremos también hablando del asunto del mercado en el Real Betis Balompié. Y en el Sevilla Fútbol Club, pues ya os decía que la mañana está siendo de locura en la ciudad deportiva, en las oficinas del Sevilla, y lo primero que nos ha llamado la atención por la mañana es que ha habido un par de inscripciones más. Sí, a día 28 de agosto ha habido un par de inscripciones más en el Sevilla. Alguno dirá por fin, aleluya. Bueno, pongan el calificativo que quieran, pero que estos jugadores sean inscritos a 28 de agosto antes de la jornada 3 es un auténtico disparate, pero así están las cosas en el Sevilla. Suazo y Alfón podrán contar para Matías Almeida para el choque de Girona del próximo sábado, y les vamos a contar por qué el Sevilla ha podido inscribir a estos futbolistas, porque se suman una serie de factores. El primero, el ahorro en la ficha de Marcao, que va a prolongar su contrato, que prorratea su salario, y eso le permite al Sevilla tener algo más de límite salarial junto al remanente que dejó la operación de Badé. Luego le explicaremos también por qué puede inscribir el Sevilla a Suazo y a Alfón antes que a Igianacho, porque la ingeniería financiera del Sevilla echa humo en estas últimas horas. Pero es que en el Sevilla tenemos un montón de nombres encima de la mesa. Por ejemplo, en cuanto a posibles llegadas, Sevilla ha recibido en las últimas horas el ofrecimiento de César Azpilicueta, el que hasta la pasada temporada jugaba en el Atlético de Madrid, que no tiene equipo y que es uno de los nombres que están encima de la mesa para poder reforzar la zaga del Sevilla. Pero hay otro nombre también muy interesante en el apartado de salidas, porque la operación está muy cerca de cerrarse, y hablamos de la marcha de Stanis Idumbo al Mónaco, una operación que ha destapado nuestro compañero Mateo Moreto de Marca, que ha confirmado Fabrizio Romano. Por tanto, se prevé que incluso en la tarde de hoy, en las próximas horas, Idumbo viaje a la ciudad del sur de Francia para firmar por el Mónaco. De momento no han trascendido las cantidades. Vamos a estar con José Gordillo, compañero de esta casa del diario Marca, para intentar sacar algún que otro detalle interesante de esta operación que puede desbloquear también muchas cosas en el Sevilla. Azpilicueta, Idumbo y el nombre de Rubén Vargas, porque durante todo el día de ayer Villarreal y Sevilla negociaron la posible marcha del jugador suizo al equipo de Castellón. Nos decía que la operación se ha enfriado un poquito en las últimas horas, así que vamos a intentar profundizar y contar detalles interesantes del asunto de Vargas, porque es un nombre que tampoco contaban en el Sevilla con marcharse, pero es que en el Sevilla se vende absolutamente todo lo que llegue va a ser escuchado, y cualquier futbolista que esté en la plantilla puede ser traspasado de aquí al próximo lunes 1 de septiembre, cuando se cierre el mercado. Y también nos vamos a dar una vuelta por Valencia para hablar con Noel Rodilla, el compañero que cubre al Levante, y que nos cuente la última hora de la operación de Carlos Álvarez y el Benfica. El Benfica ayer elimina al Fenerbahce en la previa de Liga de Campeones, se mete en la máxima competición continental, por tanto se asegura un ingreso de 50 kilos, y vamos a ver cómo está el asunto de Carlos Álvarez, porque al Sevilla le puede reportar el 40% de la operación. En definitiva, que hasta las 2 de la tarde vamos a tener un programa realmente interesante, lleno de información, de noticias, de opinión, de valoraciones. Gonzalo Blasco me ayuda a hacer este programa en directo Marca Sevilla, y los oyentes también tienen aquí su espacio para participar a través de las notas de audio en el 660 50 5709 y en Twitter @rmarcasevilla. Un breve alto para la publicidad, no se vayan, que arrancamos enseguida. Radio Marca. En Automares la familia crece. Llega el servicio oficial de Citroën, y ¿de qué manera? Ven a realizar un chequeo gratuito de bienvenida, o si lo prefieres, te regalamos 2 entradas de cine con el cambio de aceite y filtro por solo 99 euros. Te esperamos en Servicio Oficial Automares. A las 8:15 en A Diario, la tertulia que escuchan los aficionados al deporte y los deportistas, como Feliciano, el tenista. Son Radio Marca, en la tribu también, que me la pongo cuando voy al colegio con el niño. Me gustaría hablar un poco de Ancelotti y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor, o sea, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti, que ha conseguido lo que ha conseguido en el Madrid. Pero es que Ancelotti me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid. La tribu. La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca, el árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos.
Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial. Radio Marca. Pasan de la 1 de la tarde, vamos a arrancar en directo Marca Sevilla en un día frenético en la actualidad del mercado, sobre todo en clave sevillista, pero en un día donde también nos tenemos que detener en el empate del Real Betis Balompié ante el Celta de Vigo, en ese partido adelantado de la jornada 6, donde hubo dos partes bien diferenciadas en el encuentro para el Betis. La primera, donde el conjunto de Pellegrini fue superior, donde fue capaz de imponer su ritmo y llevar el partido a donde le interesaba al Betis, y la segunda, donde desde bien prontito se vio que habían cambiado las tornas, que el Celta también con algunos movimientos desde el banquillo empezó a ser mejor y donde el conjunto vigués incluso tuvo oportunidades para llevarse los 3 puntos. En definitiva, un guión más o menos parecido a lo que ocurrió en la primera jornada en el Martínez Valero ante el Elche, donde el Betis fue primero mejor y luego en la segunda parte se fue diluyendo, y la parte positiva evidentemente es que el Betis sigue sin perder, sigue puntuando fuera de casa, y mientras se recuperan los jugadores y se termina de cerrar la plantilla, pues no perder siempre es interesante, como dijo ayer Manuel Pellegrini en sala de prensa. Para analizar el partido de ayer he querido recurrir a un contertulio habitual de esta casa, que ya está de regreso después de sus magníficas y extensas vacaciones, que no es otro que mi querido Gabriel Galán. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas, compañero del Desmarque. Muy buenas, magníficas pero no extensas, ¿eh? Te corrijo un poco Siempre son comentario. extensas, hombre, en el Desmarque vivís muy bien. Creo que tienes algún compañero ahí que me gana, ¿eh? Que me gana. Sí, bueno, vuelve mañana, después de 2 meses. 2 meses lleva, yo creo que no se va a acordar ni de hablar delante del micrófono, pero bueno, aquí siempre hubo clase, querido Gaby. Correcto. Bueno, has explicado bien lo que fue el partido. Yo te lo resumiría, Pineda, es el Betis de Pellegrini, un Betis que a pesar de las bajas de peores o mejores futbolistas, no termina de caerse nunca, que ocurre muchas veces lo que ocurría la pasada temporada, que se ponía por delante y luego en el segundo tiempo le empataba. Muchas veces cuando Isco no estaba sobre el terreno de juego, que al fin y al cabo el que catalizaba esa forma de tener el balón para que el rival no te haga daño. Ahora en el Betis, aunque esté Lo Celso, no hay nadie que haga ni la mitad de lo que hacía Isco en cuando estaba sano. Y un buen punto por no perder, pero para mí se me antoja corto porque las aspiraciones, no que yo diga sobre el Betis o que tú puedas decir o que el aficionado pueda decir, sino que las aspiraciones en el club esta temporada es luchar por la 4ª plaza. Sí, yo creo que el punto de ayer lo va a hacer bueno o malo el resultado del domingo, porque el domingo juega el Betis en casa, lo hace ante un rival directo, no directísimo en esa pelea por la 4ª plaza, y al final parece una tontería en la jornada 4, pero si el Betis va sumando victoria, empate, media inglesa, la media inglesa te da para estar en Liga de Campeones. Por tanto, no sé si coincides conmigo en que en función también de lo que pase el domingo podremos darle más importancia o menos importancia al punto de ayer. Claro, por supuesto, igual que el punto en Elche parecía poco, que lo era, pero una vez que tú le ganas al Alavés, pues sumar 4 de 6 es una puntuación buena. Yo la diferencia que se hago con el partido de ayer al del fin de semana
es que para mí debe ser más rival directo el Athletic Club que el Celta, aunque el Betis y el Celta jueguen esta temporada los dos la Europa League. Claro, ayer viendo el partido, estaba también comentando y analizando con algunos amigos béticos, que ya sabes que en medio de la vorágine de los 90 minutos mucha gente es muy visceral y se pone muy dramática, pero también hay que analizar, aquí somos muy críticos, y vamos a sacarle también la parte negativa al partido y a la planificación, pero hay que analizar que, por ejemplo, ayer en el banquillo del Betis, por mucho que Pellegrini hiciera algunos cambios, metiera algunos chavales que dejaron detalles interesantes, ayer el banquillo, y eso es una obviedad, Gaby, el banquillo del Celta era mejor que el banquillo del Betis. Bueno, los cambios fueron Aspas, Jugla y Brian Zaragoza. Creo que dos de esos tres, claro. No cuento Aspas, los ha querido el Betis en las últimas temporadas en varias ocasiones. Y el Betis, los cambios fueron Chimi Ávila, que si fuera por el entrenador y por el club estaría fuera. Si tuviese a alguien mejor que el Chimi Ávila. Claro. Bakambu, que al que le han dicho que le estaba buscando una salida pero no encuentra en recambio. Y salió de pivote un central argentino que viene para jugar de central, no para jugar de pivote. Y luego lo que tú dices, salen dos chavales que sí, que pueden ponerle todo el ímpetu y las ganas que quieran, pero que al final son dos chavales. Muy complicado que Dani Pérez y Pablo García te saquen a ti un partido del Betis adelante. Sí, por tanto, es verdad que en el banquillo Pellegrini tenía poco de tirar y bueno, hablando también un poco de la planificación y de la plantilla, también es cierto que lo que hay lesionados son jugadores que, por ejemplo, Llorente, estando bien, es titular indiscutible porque es el mejor central de la plantilla. Marroca le tiene que dar respiro al centro del campo. Abde ofrece algo distinto por la izquierda. No voy a incluir a Isco porque es una lesión de larga duración y falta mucho para tenerlo. Pero son jugadores, como el caso también de Osa, que tiene que aportar algo, son jugadores que en esa rotación le deben también dar más calidad a Pellegrini para tener más alternativas. Pero tú lo has dicho, es que deberían ser titulares esos tres, tanto un buen Marroca, claro, como Llorente y Abde, porque Riquelme, que es digamos el fichaje de franquicia este verano, de momento no está demostrando nada más allá del pase de gol que le dio a Héctor Rival en Elche. Es un futbolista que a mí no me... ¿Cómo lo puedo explicar? No sé en qué es bueno de verdad. No sé si es eléctrico, no es, tiene regate pero luego no desborda completamente, se ha puesto de gol en varias ocasiones pero no ha marcado, no es que sea un buen combinador con compañeros, no sé si es que está todavía el chaval un poco cohibido de esa alternativa que le ha dado Pellegrini de primera hora de ser titularísimo en el Betis y que se pueda ver un Riquelme mejor en las próximas jornadas. También te digo que cuando vuelva un Abde en buen estado, para mí es más futbolista que Riquelme. Claro, en este debate que hay siempre en torno a las planificaciones de si la plantilla es mejor o peor, si el 11 es mejor o peor, obviamente con los tres que faltan del año pasado, el 11 de momento es peor, pero ¿qué valoración puedes hacer a día 28 de agosto? Porque esto puede cambiar mucho en 3 días, sobre todo si viene Antony, el Betis firma a otro jugador, o bien en el pivote o en la delantera y se desprende de Descartes, puede cambiar la valoración, pero a día de hoy, ¿qué valoración te merece la planificación y la plantilla? Vamos, a día de hoy yo creo que no voy a decir malgastar dinero, pero creo que han gastado mucho dinero en futbolistas que no son titulares o titularísimos en el Betis. Eso para mí creo que es un problema y un fallo de planificación. Hacer fichajes no baratos, porque han costado un dinero la mayoría, para no ser titulares, yo no lo hubiera hecho. Yo me gusta más la forma de llevar una plantilla que llevar Villarreal, que vende muy bien y que compra bien porque apuestan de verdad por la Champions. Pineda, si en el Betis dicen que la Champions debe ser el objetivo esta temporada, no veo yo ese esfuerzo de verdad en lograrlo. A día de hoy, para mí, como tú dices, el equipo, la plantilla es peor porque Isco no puede jugar, a Cardoso no ha sustituido nadie y el central titularísimo está lesionado. Pues para mí es peor. Y luego falta el atacante por la derecha, que el año pasado resolvía los partidos en la segunda vuelta junto a Isco, que es Antony. El Betis sigue trabajando y poniendo todos los huevos en la misma cesta para intentar incorporar al futbolista, por mucho que puedan ser negativos o pesimistas. Yo creo que lo van a intentar hasta última hora. Te quiero preguntar hasta qué punto esperarías tú a Antony en el sentido de que si no lo puedes firmar finalmente tienes que buscar un plan B, si merece la pena estirar tanto y apurar tanto en el mercado para firmar o esperar a este futbolista. Sí es cierto que Antony dio muchos puntos la pasada temporada, que puede ocurrir lo mismo o puede que no. Esto no tenemos una bola de cristal que nos lo asegure. Yo, si fuese miembro de la dirección deportiva o con un papel importante en el Betis, yo me hubiera decantado por otro tipo de futbolista y no esperar a Antony, porque es que no sabes si lo vas a poder fichar. Es que te puedes quedar el último día o el penúltimo día sin Antony
y tener que retocar toda tu planificación. Ahora me dices que si no viene Anthony, pues pueden fichar a Ceballos y a un delantero bueno. Hombre. Pues te digo, bueno, esperar el último día y ya está. Claro, evidentemente, si no viene Anthony, no te digo que cubran su posición con un atacante por la derecha como tal, pero un jugador desequilibrante y decisivo que marca la diferencia, un titular indiscutible, eso lo tienen que traer seguro. Claro, es que lo que te he dicho antes, que han gastado bastante dinero en futbolistas que a priori no van a ser titulares en el Betis. Yo creo que Riquelme, si está bien, no va a ser titular. Quiero ver a De Osa jugar en el Betis de titular. Junior de momento no es titular en el Betis, aunque haya venido libre. Valentín se han gastado un dinero y tampoco es titular. Que no sabemos lo que ocurrirá, Pineda, en noviembre, en diciembre, en enero, y estos futbolistas, estos fichajes pueden ser los mejores, pero ahora mismo han gastado un dinero en futbolistas que no son titulares para el entrenador. El que venga o los que vengan hasta final del mercado tienen que ser titularísimos y decisivos. Sí, totalmente de acuerdo. Y te hago la última ya sobre la portería, porque ayer el gol del Celta deja algunas dudas. Yo creo que el portero estaba muy tapado, pero ¿qué seguridad te transmite hasta el momento Álvaro Valles? Vamos a darle algún partido más, Pineda. Creo que con eso te puedo resumir mi opinión. En general, el Betis ha mejorado la portería porque empeorarla era muy complicado. Creo que Pau López no es mal portero. Pero confiar en Álvaro Valles en una temporada cuando ha estado un año sin jugar, a mí ahora mismo se me hace extraño, ¿eh? Bueno, pues vamos a esperar entonces, le vamos a dar no quiero decir que sea mal portero ni mucho menos. Si llega el rendimiento en la que llegó en la Unión Deportiva Las Palmas, claro que fue un portero, pero estoy de acuerdo en lo que tú dices, un año entero sin jugar en la grada para una posición que depende tanto de la confianza y de sentirte bien contigo mismo, eso se tiene que notar, eso es indudable, ¿no? Lo nota un futbolista de campo que si es más fácil que pueda ponerse a tono más pronto, imagínate lo que es un portero. Con todo y con ello, creo que la parte central de la defensa y la portería ayer, salvo el gol y algunas jugadas aisladas, fueron lo más decentes del equipo, que daban seguridad, más que nada, que no decía tú que balón que metan al área va a ser un sufrimiento para el portero. No, falló en el gol, pero después no tuvo ninguna acción más complicada. Pues te agradezco mucho este ratito y ya empezaremos a contar contigo como hacemos habitualmente los lunes para la tertulia, que ya sabes que es un placer tenerte en esta sintonía. Gabriel Galán, compañero del Desmarque, muchas gracias y te mando un abrazo. A vosotros, un abrazo. Vamos a ir escuchando a los protagonistas del choque de ayer. Vamos a escuchar a Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, rueda de prensa breve, donde dio por bueno el punto conseguido. No lo dije cuando empatamos también con Elche. Yo creo que siempre un punto de visita es bueno. Con Elche quedamos con la sensación de que podíamos habernos llevado las 3. Hoy día creo que hicimos un muy buen primer tiempo, que muy contentos con lo que hicimos, buena recuperación, jugamos gran parte del primer tiempo en campo contrario, hicimos un gol y tuvimos un par de ocasiones más claras. Y un segundo tiempo, yo creo que sentimos mucho el empate tan temprano que perdimos el control del balón. Si bien no nos crearon muchas ocasiones, Celta ya agarró el control del partido, tuvieron más posesión que nosotros, llegamos muy poco a la portería de ellos, así que en ese aspecto me parece un empate justo, un tiempo para cada uno. ¿Qué tal? Carlos Jiménez, Radio Nacional de España. Más allá de ese gol que les hizo daño, parece que en la segunda mitad el equipo salió un poco peor, ¿no? Porque hasta ese gol ya habían creado, creo que 2 ocasiones de gol, 2 saques de esquina. ¿Qué le pasó al equipo en el descanso? No, un poco peor no salimos mal porque el primer tiempo ya jugaba bien. Yo creo que sentimos el gol y perdimos el control. También Celta es un muy buen equipo, jugaba aquí en su casa, no le podíamos dominar tampoco los 90 minutos, pero sin lugar a duda que el segundo tiempo a mí no me dejó contento con lo que hicimos. Si bien defensivamente no tuvieron muchas ocasiones ellos tampoco, nosotros prácticamente no llegamos a portería. Buenas noches, Manuel. Miguel Salgado para Radio Marca. ¿Hasta qué punto consideras que cambió la línea del partido, esos cambios que introdujiste, esa entrada de Pablo García que dio tantos apuros a Mijailo Ristic y después a Marcos Alonso? Bueno, ya cuando entró Pablo y cuando hicimos los otros 2 cambios, Macambú y con Chimi, estábamos llegando poco. Aitor desgraciadamente se lesionó. Pablo entró con la dinámica que siempre nos da por ese lado, pero ni con la entrada de Pablo, ni con Macambú, ni con Chimi tuvimos un mayor volumen ofensivo, ni tuvimos muchas ocasiones como para haber ganado el partido. Por eso digo que creo que fue un tiempo para cada uno. Esas eran las palabras de Manuel Pellegrini. Vamos a escuchar también al autor del tanto del Real Betis Balompié, de Marc Bartra, el capitán.
Bueno, ir con mucha fe, también tenemos jugadores que ponen muy buenos balones y también cabeceadores que podemos ahí también participar y bueno, contento, se lo digo a mis hijos que los quiero muchísimo. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, tanto con balón como sin balón, en salida de balón, en mantener esa posesión, aunque sin ser muy profundos, pero luego creo que en resultas pérdida, presionando altos, creo que hemos estado muy bien y es verdad que hemos entrado a la segunda, creo que ha sido más acierto de que ellos han entrado muy fuertes, o sea, los he visto con intensidad más superior y también cambiando algunas piezas ahí, desmarcándose entre central y lateral en nuestra banda izquierda, que ha hecho que en pequeños desajustes nos han provocado un par de córneres y ha venido el gol, ¿no? Creo que luego lo hemos modificado bien a partir del gol y hemos podido solucionar un poquito más, pero bueno, no nos ha dado para ganar. Sí, creo que, de hecho también lo he dicho, de que creo que sentimos de que estamos creciendo mucho más rápido que otros años, que ya desde el principio, sabiendo lo que queremos hacer, lo que necesita el equipo, lo que quiere el míster, pues es verdad que nos está dando eso, sumar en cada partido. Queríamos ganar hoy, no ha podido ser, pero bueno, mejorar las cosas mejorables y a seguir con esa solidaridad que creo que el equipo es ordenado, el equipo está intenso y ojalá pues si vienen también se recuperan jugadores que necesitamos y jugadores que a lo mejor pueden venir, pues creo que podemos dar un salto de calidad muy importante. Sí, es verdad que llevamos 2 partidos fuera de casa, sumando los 2, es verdad que queremos sumar de 3, lo hicimos el otro día en casa y esperamos hacerlo en este siguiente contra el Athletic de Bilbao en casa, que va a ser primordial para estar ahí arriba en la tabla, que es donde queremos estar, donde tenemos esa ambición y ese hambre para poder estar, pero es verdad que bueno, a ver si estando en casa pues podemos también hacer más ocasiones, que hoy nos ha costado un pelín más. Y por último, oímos también a Héctor Bellerín, que fue titular por 3er partido consecutivo y que se pronunció así sobre el encuentro de su equipo. Sí, ha sido un partido muy difícil, segunda parte de mucho ida y vuelta y bueno, al final empezar la liga con 3 partidos en semana y media también se nota en el cuerpo y nada, hemos tirado yo creo todos de orgullo, de corazón, sabíamos que iba a ser una segunda parte muy difícil, sobre todo por cómo ha empezado el Celta y nos hemos encontrado un poco con el balón en la segunda y bueno, físicamente lo hemos pagado, pero yo estoy muy contento, sobre todo que creo que en estos 3 partidos el equipo está haciendo un esfuerzo, sobre todo en solidaridad, ¿no? A la hora de defender, en ayudarnos, en cubrirnos, en saber que si somos sólidos allá atrás vamos a tener muchas posibilidades de hacer gol porque tenemos mucho poderío ahí arriba y bueno, estoy satisfecho por esa parte. Al final es un partido que sabes que puedes ganar, ¿no? Y te vas con ese sabor de boca, pero bueno, siempre hay que premiar también el esfuerzo y saber que sacar un punto en este campo es algo difícil. Sí, la verdad que sí, y creo que eso es algo muy importante. El Celta es uno de los equipos más alegres, ¿no? de la liga y creo que juegan un fútbol muy táctico, muy inteligente, que saben encontrar las cosquillas a todos los equipos y yo creo que con nosotros en la segunda parte lo han conseguido pero bueno, nosotros creo que hemos enmendado todos esos errores, ¿no? Con ese orgullo de querer ganar, de querer mantener el resultado y que no nos metan goles y bueno, yo creo que hay partidos que son como ese tipo de batallas, hay partidos que vas a tener el balón, que vas a disfrutarlos y hay partidos en los que vas a sufrir más. Hoy nos ha tocado sufrir un poco, pero como te digo, pienso que este es un punto valioso. Sí, ya te digo, o sea, al final la pretemporada, creo que la pretemporada del equipo ha sido buena, ha sido una pretemporada intensa, la gente se ha puesto muy rápido en forma, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha llegado a la pretemporada también con mucha ilusión después de cómo acabamos el año pasado y eso se nota, pero claro, entrar en el ritmo, ¿no? De los partidos de liga siempre es algo que requiere un poco de hábito y de dificultad y bueno, aquí este es nuestro trabajo, estamos preparados para lo que venga y nada, intentamos descansar lo que podemos entre partidos y ahora otra vez al ruedo el domingo. Bueno, a mí no me gusta decir estas cosas muy, muy alto, ¿no? Bueno, el año pasado fue un año dificilísimo, tanto a nivel futbolístico como a nivel personal, ¿no? Y bueno, esta temporada la he afrontado con muchísima ilusión, siempre lo he hecho y bueno, creo que gracias al apoyo de todos mis compañeros, del cuerpo médico, de todo mi entorno, me siento pues muy feliz, muy alegre, creo que las cosas están saliendo personalmente bien, pero bueno, a mí al final lo que de verdad me hace feliz es ver a este equipo luchar cada partido, sacar las garras y pelear por cada resultado y estoy segurísimo de que si seguimos así vamos a llegar muy lejos.
Héctor Bellerín, que va a ser titular este año en el lateral derecho, después de recuperarse de sus problemas de lesiones, que el año pasado lo tuvieron prácticamente inédito durante toda la temporada. Un par de apuntes rápidos sobre el Real Betis Balompié. Ayer destapaban varios compañeros que lo de Ceballos y el Marsella se había enfriado prácticamente hasta romperse. A partir de ahí empezaron a salir rumores sobre la posibilidad de que el Betis se metiera en la operación. Nosotros seguimos contando lo mismo. Desde el Betis, por parte del club, no tienen intención de hacer ningún tipo de esfuerzo por Dani Ceballos porque no entra sencillamente los parámetros económicos del conjunto verde y blanco. Si el Betis tiene un dinero guardado para una operación importante de aquí a final de mercado es la de Antony y no cuadran las cuentas para poder hacer ese esfuerzo por Antony y llegar a los 15 kilos que quiere el Madrid por el traspaso de Ceballos. Es cierto que el Marsella lo iba a firmar como cedido con una compra obligatoria el año que viene de 15 kilos. El Madrid no quiere bajar esa cantidad, así que nosotros seguimos insistiendo. Desde el Real Betis Balompié prácticamente nos dan por descartada esta posibilidad, al margen de que en el club, no por parte de la dirección deportiva, pero sí en el club, pues hay tiranteces con la figura de Dani Ceballos por todo lo que ocurre mercado tras mercado. No lo ven con buenos ojos. Eso es una realidad y una obviedad. Que en el fútbol el orgullo cambia de un día para otro y las operaciones, si son deportivas y económicamente interesantes, hacen que se puedan tapar esas fobias personales. Pues sí, pero de momento una opción que casi nos descartan por parte del Real Betis Balompié. Y en lo deportivo, muy rápidamente, Aitor Rival se retiró con molestias en los isquios. Nos descartan al futbolista para el partido de Bilbao, del Atlético de Bilbao del domingo, porque tiene esos problemas musculares, a la espera de conocer exactamente qué lesión tiene el jugador, así que tendrá que jugar, imagino que por la derecha, Pablo García, el chaval de la cantera. Y ahora nosotros hacemos un breve alto para la publicidad, pero antes vamos a ver qué publican los compañeros en el habitual repaso a prensa, de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Comenzamos por marca.com, Bartra, gol y MVP el día que igualó a Del Sol en partidos con el Betis. Sobre el Sevilla podemos leer que el Sevilla consigue inscribir a Suazo y a Alfon a tiempo para la visita a Girona. En Mucho Deporte, bajón en la segunda parte, es el podcast del partido ayer del Betis. Sobre el Sevilla, Marcao ayuda para las inscripciones de Alfon y de Suazo. En el desmarque sobre el Sevilla, las cifras del acuerdo entre el Sevilla y Mónaco por Stanis y Dumbo. Sobre el Real Betis Balompié, el Betis se queda en Manchester para intentar cerrar la vuelta de Antony. Seguimos con el repaso a prensa en el Diario de Sevilla. Insuficiente primera oferta del Villarreal por Rubén Vargas. Sobre el conjunto verde y blanco podemos leer lo siguiente: el debut de Álvaro Valles y el estreno liguero de Dani Pérez. Y por último, abrimos también la página web de Orgullo de Nervión, donde cuentan que Stanis y Dumbo es la primera gran venta del Sevilla en la intensa recta final del mercado. Y en alfinaldelapalmera.com, Aitor Rival descartado para el domingo a la espera de más pruebas. Radio Marca. ¿Y si el próximo apagón te deja a oscuras otra vez? En Social Energy te damos la solución. Instala baterías con sistema de backup. Solo así serás independiente energéticamente. Adelántate al mañana y lo mejor, sin sobresaltos. Tendrás el respaldo que necesitas en el momento preciso. Es el momento de unirte a la revolución de Siempre On. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Uno de los tesoros sonoros de Radio Marca son sus noches, en donde te esperan los mejores programas temáticos. Desde la 1:30 de la madrugada cada día encontrarás algo que siempre te puede interesar. Los lunes con Abraham Romero, Touchdown, con la actualidad de la NFL. Bienvenidos de nuevo los amantes del deporte americano a Radio Marca. Los martes, El Último Asalto repasa con sus protagonistas lo mejor de la UFC de la mano de Gonzalo Campos. Programa de los deportes de contacto de la radio aquí Nos gusta el básquet de Carlos Santos. Desgrana a continuación la última jornada del balón naranja. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Y los jueves, Femenino Singular, con Natalia Freire y todo su apoyo a la mujer en el deporte. Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Ingrávidos, un programa muy trotón con Juan José López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y aventura. Las noches en Radio Marca nunca paran. En Radio Marca lo damos todo.
Hola, soy Yanela Clavo, encargada de traer a los mejores expertos de salud a Radio Marca, como lo oyes. A los mejores los vas a escuchar todos los sábados a las 11 en Cuídate. Consejos, alimentación, deportes, lesiones y absolutamente todo lo que tienes que saber para estar en forma. Toma nota y cuídate. Radio Marca. De que esta corriente conduce al vacío. Los mensajes de odio y amor son aviones perdidos. El desgaste de esta batalla nos tiene jodidos y estamos a un compás de olvidarnos. Volveremos a pensar en otras vidas. Las flores brotan. Seguimos avanzando en directo Marca Sevilla. Después de analizar el empate del Betis en Balaídos, tenemos que meternos también con el Sevilla. El Sevilla que tiene ese partido el sábado ante el Girona, que es un partido muy importante después de no sumar ningún punto en las dos primeras jornadas, pero un Sevilla que tiene una actividad frenética en las últimas horas en sus oficinas, tanto en el apartado de llegadas como en el apartado de salidas. En el asunto de las llegadas, evidentemente, más pendientes de ofrecimientos que de otra cosa, y en el asunto de salidas, pues ya decíamos que si bien es cierto que había varios nombres encima de la mesa, con lo de Badé, Juanlu y Luque Bacchio, que son los futbolistas con más mercado, no podíamos descartar ningún tipo de venta, ningún tipo de jugador que se pudiera marchar, porque en el Sevilla se vende absolutamente todo. Hasta el punto que en las últimas horas, en los últimos minutos, nuestro compañero de Marca, Mateo Moreto, ha destapado esa operación que está prácticamente cerrada entre el Sevilla y el Mónaco para vender a Stanis y Dumbo. Ya me escucha por ahí mi querido José Gordillo, compañero de esta casa, compañero del diario Marca. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Hola, buenas, compañeros. ¿Cómo estáis? Bueno, he querido recurrir a ti también para analizar un poco el asunto del mercado en el Sevilla, porque hablaba contigo esta mañana y me decía que la actividad en la ciudad deportiva es frenética hasta que ha llegado el momento de conocer lo de Idumbo, que es una operación que evidentemente nos ha sorprendido a todos porque se está gestando de una forma muy rápida y sobre todo porque se habla de una cantidad en torno a 10 kilos que me parece una venta magnífica si se produce, si se cierra para el Sevilla, José. Sí, sobre todo porque el Sevilla pagó, no llegaba ni a $500,000, si no me equivoco, en enero del 24 por Idumbo, que militaba entonces en la cantera del Ajax, y sobre todo sorprende un poco por dónde ha ido Cordón, ¿no? Todas las informaciones apuntaban en una dirección y hoy esa información de Mateo Moreto nos sorprendía. Hace pues ni una hora, ¿no?, que daba el compañero la noticia y bueno, también nos da un poco a entender de que el plan de Cordón, aunque tardío, más o menos se está cumpliendo. Está teniendo el director de fútbol del Sevilla que tirar de agenda, ¿no?, digamos, porque en las últimas horas se hablaba de la posible venta de Vargas al Villarreal, un equipo que conoce muy bien el pacense, y ahora otro equipo donde militó, otro club para el que trabajó, como el Mónaco, cerca de fichar a Idumbo, como decías, por una cantidad que con las variables sería cerca de 10 millones, ¿no? Una operación que sería magnífica para el Sevilla. Es una operación magnífica por rentabilidad económica y sobre todo porque Idumbo no ha demostrado valer ni mucho menos esa cantidad. No es un futbolista que no ha destacado mucho ni por su velocidad, ni por su regate, ni capacidad goleadora. Cuando ha jugado en la élite ha estado más tiempo lesionado que disponible para los entrenadores. Y bueno, eso que tú decías es interesante, ¿no? Los directores deportivos, cuando tienen que acudir al mercado a vender a sus futbolistas, aparte de si tienen buenos activos, evidentemente es más fácil vender, pero cuando tienes jugadores que no valen demasiado, que no llaman mucho la atención, es importante tener una buena agenda y tirar de contactos. Ya vimos esos contactos con el dueño del Forest, que era el griego que coincidió con Antonio Cordón en el Olympiacos. Has mencionado tú también lo del Villarreal, ahora también lo del Mónaco. Pues esto puede ser una operación interesante o unas circunstancias interesantes para que el Sevilla pueda vender algo más de aquí a final de mercado. Sí, claro. De hecho,
acabo de enviar para la web la pieza sobre Idumbo hace unos minutos y hablaba sobre la agenda de Cordón y sobre la imaginación, porque tampoco, me imagino que tocaremos ese tema, tampoco podemos olvidar la ingeniería un poco financiera que se está realizando en la plantilla, intentando llevar a cabo con tal de inscribir a los futbolistas que faltaban. Y claro, es la ventaja de tener también a un hombre con la experiencia y la trayectoria de Antonio Cordón, ¿no? Que claro, digamos que su credibilidad es fuerte ante los clubes con los que trata. Hablabas del Nottingham Forest con Marinakis, pero bueno, dentro de las teclas que puede tocar, es un hombre al que, al menos cuando se establece una operación, se le escucha, ¿no? Y se le da esa seriedad. Y creo que por ahí, pues bueno, el Sevilla en las últimas horas puede ir cerrando toda esa planificación que tanto se ha postergado, pero que bueno, con una salida inesperada, al menos para el gran público como Idumbo, podría resolver parte de dicha planificación, ¿no? Idumbo sí que es cierto que no ha demostrado hasta ahora estar, digamos, a la altura a lo mejor de lo que se le exigía, pese a su juventud, pero sí es cierto que viene de hacer una pretemporada, digámoslo, interesante. Ya tuvo tras de sí al Toulouse al principio de verano, que estaba interesado en una cesión. Y bueno, el mercado también paga muy bien la juventud, ¿no? Como hemos visto en otros casos, como por ejemplo en el mismo Betis, ¿no? Con los casos de Jesús o Diao, que esa juventud está muy cotizada, ¿no? Y puede ser también el caso de Stanis Idumbo. El lunes, o el martes mejor dicho, haremos la valoración final de la planificación. Obviamente los 6 puntos que ha perdido el Sevilla no se los devuelve nadie por el tema de la tardanza en las operaciones y no inscribir a los jugadores, y vamos a ver también qué pasa el sábado, porque hombre, empezar con 0-9 o con 1-9 es ya empezar con la temporada muy complicada. Vamos a ver qué ocurre, ya lo valoraremos en este sentido. Te quería preguntar lo de Vargas y el Villarreal. Me decías que se estaba enfriando. A mí me cuentan que la oferta del Villarreal tampoco era tan buena para el Sevilla, y claro, si se cierra lo de Idumbo, a lo mejor el Sevilla tiene algo más de fuerza o para apretar o incluso para rechazar la oferta. Claro, sí. El Sevilla, si no me equivoco, con las informaciones que me llegan, me dicen que pretende sacar unos 15 millones más o menos por Rubén Vargas, pero que el Villarreal de 10 no sube. Al menos de momento. Entonces, lo que tú comentabas, ¿no? Con Idumbo ya esa necesidad por vender se reduce y puede afianzar esa posición de fuerza que ha intentado mantener Cordón, por otro lado, desde el principio de verano con algunas posibles ventas como la de Juanlu, ¿no? Que tanto hemos repetido, que tampoco está del todo descartada, pero que incluso se podría quedar en nada si sigue haciendo este tipo de ventas, ¿no? Dejando jugadores en los que confían más el club para mantenerlos en plantilla. En el caso de las llegadas, porque hay que esperar a las salidas, pero el Sevilla obviamente tiene que moverse rápido para las llegadas. Seguro que la dirección deportiva tiene varios jugadores encima de la mesa. Vamos a ver qué agilidad tiene a la hora de negociar. Ha aparecido, por ejemplo, creo que eran los compañeros del Desmar que hablaban del nombre de Azpilicueta como un ofrecimiento. Tú también tienes algunos nombres que manejas como posibilidad para la parcela de la defensa, de los centrales. ¿Cómo está este asunto, el de Azpilicueta, y sobre todo estos ofrecimientos que están llegando al Sevilla, y cuál es la idea de la dirección deportiva para esta posición? Lo de Azpilicueta, sí, lo lógico sería que fuera un ofrecimiento, ¿no? Dadas las alturas de mercado que estamos, que es un futbolista que tiene, que pese ya a ser veterano, tiene un prestigio, ¿no? A nivel europeo, y posiblemente pues no deje de ser un ofrecimiento más. A mí lo que me ha llegado es que el Sevilla está intentando, en caso de desbloquear esa planificación para la parcela defensiva, una cesión como la de Diego Carlos, ¿no? Que volvería al club. De hecho, el jugador ha estado en negociaciones con el Lille en las últimas semanas, pero no se ha llegado a concretar, y creo que es porque tiene presente que su vuelta a Nervión es más que posible, ¿no? Y más allá de eso, bueno, más allá del central, una vez que esté inscrito Suazo, en el lateral derecho, si no hay salidas, no habrá incorporaciones, obviamente, y bueno, también se ha hablado de otros nombres, Kurzuma, que sigue libre, pero bueno, a mí me consta que una de las prioridades del Sevilla para el eje de la zaga sigue siendo el brasileño. Asunto de las inscripciones. Esta mañana hemos conocido que Suazo y Alfon están inscritos en la web de la Liga ya. En el Sevilla son optimistas incluso con poder escribir al portero, a Blas Dimos, antes del partido del sábado. Por tanto, si esto ocurre, yo creo que va a ser titular después del rendimiento de Nilan en los primeros compases de la temporada. Aquí hay que explicar, José, varias cosas, ¿no? Esto no es solo por un motivo. Evidentemente, la rebaja salarial de Marcao con esa prolongación del contrato, se prorratea su salario. Esto la Liga sí que lo incluye, sí que te lo tiene en cuenta. Luego había un pequeño remanente
todavía que quedaba del asunto del Oibadé. Luego, a mí me cuentan que lo de Januzaj y la reducción salarial, de momento la Liga no se lo tiene en cuenta al Sevilla, por tanto estamos hablando de varios factores que han permitido escribir a dos futbolistas y vamos a ver si le permite también al tercero. Claro, como tú decías, lo de Januzaj, bueno, lo tienen un poco a la expectativa porque creo que sí podría permitir la inscripción de Blažo Dimos, pero muy importante la aceptación de Marcao. Siempre se ha dicho en el club que pese a su bajo rendimiento desde que llegó, muy lejos del esperado y de lo que percibe por salario, el brasileño siempre ha estado muy implicado, ¿no?, en el vestuario, y creo que esto es una prueba que lo certifica. También está inscrito, pese a que no aparece en la web de la Liga, Joan Jordán, al que podrían también ofrecerle esta posibilidad de ampliar el contrato dividiendo un poco esa cantidad que percibe, incluso bajándola, y quien parece que no aceptará esta maniobra es Nianzú, ¿no?, que curiosamente es el jugador de la plantilla que más cobra, pero de momento no estaría dispuesto a esa rebaja salarial que tanto ayudaría para el tema de las inscripciones y nuevas llegadas. Y luego el asunto de Iheanacho, que el Sevilla ha tratado de negociar con la Liga para permitir que no sean inscritos los jugadores por orden cronológico de llegada. Yo he preguntado en el club y a mí lo que me dicen que han conseguido, entre comillas, convencer a la Liga de que Iheanacho está en la rampa de salida, que se le está buscando de verdad una salida y que se va a marchar del Sevilla antes de que se cierre el mercado, y que por eso la Liga, entre comillas, ha abierto la mano, ¿no? Porque aquí hemos explicado hasta en varias ocasiones, que es que la Liga te obliga de verdad a inscribir a los futbolistas que han llegado antes, a los del mercado, por ejemplo, de enero, antes que a los que han llegado este verano. Y eso es lo que me cuentan a mí desde el club. No sé qué información manejas en este sentido. No, más o menos la misma. Hablábamos el otro día que, bueno, resultaba curioso que pudieran inscribir a jugadores como Acorada o Rubén Vargas, habiendo llegado al Sevilla después de Iheanacho, ¿no? Me imagino que tienen, como dices, ¿no?, apalabrada esa salida, al menos con la Liga, la promesa de que le buscarán salida a Iheanacho. De hecho, no hemos tenido más noticias del Samsunspor. Imagino que habrá otro equipo o tendrá el club otros equipos en la recámara para tener esa seguridad de que le van a dar salida al nigeriano, ¿no? De otra forma no entendería la operación. Habría que ponerse también en el supuesto, si no logran finalmente darle salida a Iheanacho, cómo encajaría todo este embrollo en Nervión, ¿no? Esperemos a ver las próximas horas. Dicen que está muy factible, digamos, la venta de Iheanacho, pero tampoco sabemos, más allá del equipo turco, ningún otro club interesado. Y por supuesto el asunto de Carlos Álvarez, que a vuelta de Publi, después de escuchar a los oyentes, vamos a irnos a Valencia para ver cómo está este asunto, que no nos concierne directamente a nosotros en cuanto a la información, pero para el Sevilla sería un auténtico pelotazo. José, pues te agradezco mucho este ratito y nada, estaremos pendientes de lo que publiquéis en marca.com y en las páginas del diario Marca, que vas a estar entretenido, eso seguro, hasta el próximo lunes. Sí, estos días son los más fuertes. Ya a partir del 1 de septiembre respiraremos un poquito, pero tal como vaticinaba Cordón, pues todo se iba a quedar para los últimos días. Un abrazo. Así que nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Te mando un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Vamos a escuchar a los oyentes de esta casa en el 660 50 5709 lo que nos va llegando del partido de ayer, del mercado, todo lo que quieran decir aquí en este micrófono, abierto como siempre, con respeto, sin pasarse. Buenas tardes desde Torreblanca. Una preguntita o una cuestión, digamos. En años de Mundial, como todos sabemos, el final de temporada de los jugadores, todos de los equipos, en este caso de Betis, ¿pensáis que meterán la patita igual que a principios de temporada? ¿Por miedo a perderse el Mundial? Ahí lo dejo. A Radio Marca, pues nada, aquí para hablar de mi Sevilla. Vamos a ver, parece que quieren vender a Luque Bacchio, a Vargas, a Guarlo, a Carmona, y digo yo una cosa, ¿por qué no coge esta directiva y nos ahorra sufrimiento y habla con la Liga y le dice que nos ponga ya en segunda división para el año que viene? Nos ahorramos 30 y tantos disgustos. Yo creo que sería hasta mejor, porque vamos, el plan que llevan, en fin, espero que se vayan ya en el momento que pueda o que lo echen de alguna manera, hijo, porque vaya tela. Buenos días, Radio Marca. Pues el empate de ayer del Betis lo considero bueno, 5 de 9, por las circunstancias actuales. Tenemos un equipo actualmente limitadísimo, entre bajas de jugadores importantes, jugadores que quedan por venir, etcétera, etcétera. Y por favor, de verdad, coloquen como sea al Chimi Ávila y a Bakambu fuera de aquí, por favor.
ganen espacio salarial, traigan un pivote que lo lleva pidiendo el entrenador 2 meses, que le falta un pivote defensivo, 3 competiciones, Marroca juega 10 partidos al año, no te puedes fiar de él, de Oso un futbolista atacante. Señores, falta gol arriba, es que el Cucho, que no es un gran goleador, sale el Cucho del campo, entra Bacambú y entra a la nada, le marcaba goles a equipos de la Conference limitadísimo. Es imposible, señores, hagan mejor en la plantilla. Vamos a continuar en directo Marca Sevilla y ya decíamos también en la portada que teníamos que analizar el mercado del Sevilla en cuanto a salidas y en cuanto a llegadas, porque el Sevilla ha podido inscribir a futbolistas en las últimas horas como Suazo y como Alfon, muy pendientes del asunto de Blasco Dimos, pero un ingreso importante en clave rojo y blanca podría llegar por parte de un jugador que ya no está en las filas del Sevilla. El asunto de Carlos Álvarez está encima de la mesa desde el pasado lunes, cuando los compañeros de Radio Marca Valencia destapaban ese interés del Benfica en hacerse con el jugador sevillista o ex-sevillista. Y para contactar y para saber más detalles y conocer más detalles sobre el asunto, he querido contactar con mi querido Noel Rodilla, compañero de Radio Marca en Valencia, que cubre la actualidad del Levante. Noel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, creo recordar que durante la retransmisión del partido del Sevilla del otro día, destapáis vosotros el interés del Benfica en este futbolista. Han pasado ya 3 días. ¿Cómo está el asunto? El asunto hasta la noche de ayer, más concretamente, está un poco en stand-by por aquello de la participación del Benfica en la Champions. Parece de risa, parece de broma, pero es así, porque dentro de esa operación que el Benfica tiene el interés en hacerse con los servicios de Carlos Álvarez, está supeditada de alguna manera a la Liga de Campeones. Lo que podemos contar hasta ahora es que el Benfica habría hecho una oferta al Levante por una cifra cercana a los 15 millones de euros, más otros 5 en variables, siempre, insisto, supeditada a la máxima competición continental. Esta oferta, el club la habría rechazado porque el Levante no aceptaría una oferta fija de 20 millones de euros. No hay que olvidar que Carlos Álvarez ha pasado de tener una cláusula de 15 en segunda división a 25 por el ascenso. El Benfica sabe que el Levante tiene una difícil situación a nivel económico y que este ingreso ayudaría mucho. El gran problema es que uno de los clubes beneficiados de esta operación es el Sevilla, que se estaría frotando ahora mismo las manos porque de toda la operación el 40% se marcharía para Ciudad Hispalense y el otro 60% se quedaría en Valencia. No hay que olvidar que si Carlos Álvarez es traspasado a partir de enero del 2026, ese porcentaje se reduciría al 30%. Ahora mismo se encuentra la operación en stand-by, como digo, por aquello de la clasificación para la Liga de Campeones y estamos, pues a menos de 24 horas de la tercera jornada, porque mañana juega el Levante ante el Martínez Valero y todo apunta a que Carlos Álvarez va a entrar en convocatoria y va a estar disponible para Julián Calero. Te voy a hacer un par de preguntas para que la gente vaya saliendo de dudas. La primera, el Levante, bueno, aquí el Sevilla tiene mucha prisa y tiene muchas urgencias económicas. ¿El Levante las tiene también? Sí, el Levante las tiene y tanto que las tiene, como 100 millones de euros de deuda. Esa es la realidad y estaría, es que sería una irresponsabilidad que el Levante no aceptara una oferta de 20 millones de euros y es que estoy convencido de que el Levante no va a rechazar una oferta de 20 millones de euros. La realidad es lo que contamos, que no aceptaría una cifra menor a esa cantidad porque es cierto que la operación, aunque Carlos Álvarez llegó al Ciutat gratis, es cierto que es el punta, es el jugador referencia de este equipo y es cierto que, podría analizar que por menos de 20 millones el Levante no estaría haciendo una buena operación. Y luego la pregunta también clave, ¿el futbolista vería con buenos ojos marcharse al Benfica? Porque es verdad que es una oportunidad muy interesante en lo deportivo y seguro que en lo económico, pero él quería jugar en primera, él se ha sentido muy a gusto y futbolista importante en segunda. No sé cómo está él, cómo está su entorno.
Lo que me cuentan a mí, Pineda, es que él no ve con malos ojos marcharse al Benfica, evidentemente un equipo puntero de la Liga Portuguesa, que juega la máxima competición continental. Lo que es cierto y lo que me comunican y trasladan a mí es que el jugador, aquello de marcharse a Portugal no es una de las 5 grandes ligas a nivel europeo. Le llamaría más la atención marcharse, por ejemplo, pues a Italia, Alemania, Francia o Inglaterra. Desde luego que me da la sensación de que ya es más una necesidad del propio Levante que un deseo del jugador en salir, que insisto, está muy a gusto en Valencia, muy agradecido, pero la exigencia a nivel económico del club granota es muy grande. Esa es la información y los datos y los detalles. Y te pregunto también tu opinión. ¿Tú ves al futbolista capacitado para dar ese salto a un equipo tan importante? Porque aquí, por ejemplo, ha habido mucho debate. Era un jugador con una calidad tremenda en la cantera, que le faltaba el componente físico. Es verdad que ha progresado en esa faceta. Ha trabajado también, de hecho, mucho con nuestro querido Víctor Salas de forma individual, de forma privada, para ponerse a tono un físico de élite. Pero ¿tú lo ves capacitado para ese salto, para ser importante en un equipo como Benfica? A mí, si me preguntas, Pineda, pagar 20 millones, 25 millones por un jugador que apenas ha debutado en primera división con tan pocos minutos, es cierto que con un potencial brutal, y al final en el fútbol hay que apostar. La realidad es que hoy en día, conociendo las cifras que se mueven en el fútbol, pues puede sonar a locura. Pero en el fútbol hay que apostar y al final te la tienes que jugar. A veces te sale bien, a veces te sale mal. Lo que es bastante llamativo es que un jugador, insisto, que apenas ha tenido participación en primera división porque el jugador está lesionado, no hay que olvidarlo, tiene problemas de pubalgia, sí. Que se paguen esas cantidades. Es la realidad, es que es muy llamativo. De hecho, él se ha perdido, él no ha sido titular en las 2 primeras jornadas por un tema de pubis que sabemos que es un tema que suelen ser lesiones crónicas, que te aparecen y desaparecen, que son delicadas también. Sí. No, es que de hecho, Pineda, el jugador debuta en la primera jornada en Mendizorroza sin apenas haber entrenado. Tan solo se ejercitó en 2 jornadas de 7 semanas que el Levante se había ejercitado en pretemporada. No jugó ningún partido de preparación durante todo este verano con el club y apareció de manera sorpresiva en esa primera jornada ante el Deportivo Alavés. Es cierto que jugó 5 minutos, jugó 25 ante el FC Barcelona, pero está fuera de tono, fuera de forma física, no ha podido entrenar por este problema de pubalgia y veremos si esto le merma de cara a las próximas semanas. Pues estaremos muy pendientes porque quedan 4 días y unas pocas horas de mercado y sería una operación muy interesante, evidentemente para el Levante, pero también para el Sevilla. Noel, compañero, amigo, te doy las gracias por este rato, un abrazo fuerte. Un abrazo, chicos. Un sonido que nos ha llegado desde Valencia, precisamente de Héctor Rodas, el que fuera jugador del Real Betis Balompié, actualmente director deportivo del Levante, preguntado por los compañeros por el asunto de Carlos Álvarez. Bueno, al final el mercado está abierto, nosotros confiamos mucho en él, es nuestro jugador franquicia y vamos a ver qué pasa. ¿Hay necesidad de venderlo? No hay necesidad. ¿Él nos ha dicho algo en algún momento de si se quiere quedar? No hemos hablado con él, es que tampoco hay ninguna propuesta firme, o sea que no hay nada que hablar. ¿Se remite el Levante a la cláusula de Carlos Álvarez? Sí, en principio sí. ¿Vale? ¿Y Matthew Ryan está cerrado? Bueno, estamos en conversaciones con él. Bueno, las palabras del director deportivo del Levante, también cuestionado por otros asuntos de interés en el conjunto granota. Mañana vamos a escuchar a Matías Almeida porque comparece antes de la previa de la jornada 3 en el partido del Sevilla ante el Girona en Montilivi. También sabremos si Balachodimos puede contar para el técnico para ese partido. Va a poder contar con Alfon y con Suazo, que le van a dar cierto respiro. Pendientes también del estado físico de Luque Bacchio, de las entradas de la salida. En definitiva, hay un montón de asuntos encima de la mesa. Mañana aquí en directo Marca Sevilla de 1 a 2 con el boss ya que regresa, Agustín Varela, para presentar este programa y poner a cada uno en su sitio. Nosotros nos marchamos. Les damos las gracias como siempre por haber estado ahí. Un saludo, pasen buena tarde. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.